Para este problema, el contenido a trabajar es elaborar tablas de frecuencia para variables cuantitativas no agrupadas en intervalos. Entonces, primero leer el problema. Se realizó un estudio con número de cargas familiares de 40 trabajadores elegidos al azar de una clínica de Concepción, donde se obtuvieron los siguientes datos. Acá tenemos el ID de cada uno de los trabajadores y acá tenemos las cargas. Y por lo tanto nuestra variable en estudio es el número de cargas familiares. Entonces, lo primero que vamos a hacer, nos vamos a ubicar en esta segunda celda y vamos a filtrar. Entonces, pinchamos y observamos que en el filtro los datos resumidos son pocos, por lo tanto no tenemos problema para trasladar estos datos en la primera columna, estos datos resumidos. ¿Y cuántos son? Partimos con 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces anotamos 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Qué significa ese valor 0? Son 0 cargas familiares. Aquí tenemos una carga por familia, acá tenemos 2 cargas por familia. Ahora vamos a determinar primero la población, luego la muestra y variable en estudio. Y además la clasificación de esta variable. ¿Cuál sería nuestra población? Nuestra población son los trabajadores de la clínica de Concepción a nivel macro. ¿Cuál es nuestra muestra? Los 40 trabajadores. Obviamente, ¿por qué sabemos que nuestra muestra? Porque están elegidos al azar. Nuestra variable en estudio. ¿Qué es lo que se desea estudiar? El número de cargas familiares. Y la clasificación de esta variable es una variable cuantitativa, porque los datos recogidos son números. Y en este caso es una variable cuantitativa discreta, porque las cargas familiares no puede ser una carga y media. Tiene que ser una carga, 2 cargas, 0 cargas. Entonces, ahora vamos a determinar la frecuencia absoluta. Es igual contar, punto sí, pinchamos acá, insertar función y aparece nuestro recuadro. ¿Qué nos dice acá? Que tenemos que arrastrar nuestra base de datos o nuestro rango. Luego, ¿qué hacemos? Demarcamos el rango y presionamos la tecla F4. Por lo tanto, se dan cuenta que acá aparece el signo pesos, la letra B. Eso significa que nuestro rango queda fijado, no va a quedar inamovible. Ahora vamos al criterio y nos ubicamos en la primera celda. Y la primera celda tiene el dato 0. Aceptamos y que observamos que obtenemos la primera frecuencia absoluta. ¿Qué significa 2? Que el dato 0 se repite 2 veces. O que 2 trabajadores presentan 0 carga familiar. Ahora nos ubicamos en la celda, en la primera celda del valor 2 y arrastramos hasta el dato 4. Y luego, autosuma, ¿cierto? Nos obtenemos el total de trabajadores encuestados. Frecuencia absoluta acumulada es igual, le pedimos ayuda a la frecuencia absoluta. Enter. Luego para la segunda celda es igual el dato anterior, 2, más el dato que sigue, 6. Enter. Y ahí recién usted arrastra hasta el dato 4, de la fila 4. ¿Y qué observamos? Que obtenemos, ¿cierto? El último valor acumulado es el 40, que coincide con nuestra muestra, el tamaño de nuestra muestra. La frecuencia relativa sabemos que es una probabilidad y para ello le pedimos auxilio o ayuda a la frecuencia absoluta. Parte del universo, slash o dividido por el total del universo. Y en el denominador de nuestro universo, la letra K, en este caso, vamos a fijarla con signo peso para que sea inamovible. Y nos aposentamos en el 0,05 y arrastramos hasta la última fila del total. Aquí observamos que la suma de todas estas probabilidades nos tiene que dar el valor 1. Luego, para la frecuencia relativa acumulada, ¿qué nos dice? Tenemos que pedir ayuda a la frecuencia relativa y la vamos a acumular. Nos ubicamos en la frecuencia relativa, Enter. Luego, para la segunda celda, es igual el valor anterior más el valor que sigue, 0,15, Enter. Y ahí recién usted se ubica en la segunda celda y arrastramos hasta la fila del dato 4. Y que observamos que el último valor acumulado
es 1 y coincidimos. Por lo tanto, vamos bien. Para la frecuencia relativa porcentual, le pedimos ayuda a los valores de la frecuencia relativa. Entonces es igual y nos ubicamos en la primera celda de la frecuencia relativa. Acá aparece automáticamente signo de porcentaje, o sea, aparece en forma de porcentaje. Si no apareciera en forma de porcentaje, usted pincha porcentaje acá y le da el porcentaje. Entonces arrastramos hasta la última fila del total y la suma de todos estos porcentajes nos tiene que dar 100%. Entonces, sigamos avanzando. Frecuencia relativa acumulada. A ver, le vamos a quitar el porcentaje. Quitémosle el porcentaje. Lo vamos a dejar en forma general. Ya. Para que lo hagamos todo así, paso a paso. Es igual, pedimos ayuda a los valores de la frecuencia relativa. ¿Dónde está la frecuencia relativa acumulada, perdón? Y colocamos Enter. Como dice 0,05, pinchamos en porcentaje porque está en forma general, o sea, en decimal. Y nos queda en forma de porcentaje. Arrastramos hasta la fila del dato 4. ¿Y qué observa usted? Que el último valor acumulado es 100%, que coincide con este valor de acá. Por lo tanto, ya construimos nuestra tabla de frecuencia para variables cuantitativas no agrupadas en intervalos. Entonces, responder a las preguntas. Para la pregunta C, ¿cuántos trabajadores tienen menos de 2 cargas? ¿El 2 me sirve? ¿Nos vamos a los datos? No. O sea, tomamos el valor, o el dato 1, perdón, y el dato 0. Entonces nos están preguntando cuántos trabajadores. Por lo tanto, sería el 6 y el 2 de la frecuencia absoluta. Y si nos vamos a la suma, serían 8. O es lo mismo que utilizar la frecuencia absoluta acumulada, que acá nos dice que es 8. ¿Ven? De 1 hacia atrás es 8. Ahora bien, por lo tanto, 8 trabajadores tienen menos de 2 cargas. D. ¿Qué porcentaje de los trabajadores tienen 2 cargas familiares? ¿Dónde está el valor 2? Ahí. ¿Qué porcentaje? El porcentaje es 40%. Por lo tanto, el 40% de los trabajadores tienen 2 cargas familiares. Pregunta E. ¿Qué porcentaje de los trabajadores tienen 3? Acá tenemos 3 o más cargas familiares. O es lo mismo que decir a lo menos 3 cargas familiares. O también por lo menos 3 cargas familiares. O bien como mínimo 3 cargas familiares. Son todos sinónimos. Entonces, a lo menos 3 cargas familiares de 3 hacia adelante. Y nos pregunta por el porcentaje. ¿Dónde tenemos 3, 3, 3? Acá. Se suma el 25 más el 15 y la suma nos da 40%. Por lo tanto, 40% de los trabajadores tienen 3 o más cargas familiares.